Listo, maestro, ya comenzó la grabación. Gracias. Muchas gracias, muy gentil. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar esta tarde. Vamos a platicar unos temas que se antojan muy teóricos, complejos, pero vamos a tratar de digerirlos lo más que se pueda para hacerlos muy entendibles. Me da muchísimo gusto y para mí es un honor, decía yo, estar esta tarde. Dándole las gracias, por supuesto, a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que siempre le pone mucho interés y mucho cariño a que estos cursos de esta especialidad puedan llegar cada vez a más y más personas. Por supuesto que también saludo desde aquí a todas las personas que ya muy gentilmente encendieron sus cámaras para charlar esta tarde, ya con café en mano, como el buen Abel Vargas, que me da gusto saludarlo, ya parece que es alumno reincidente también de la Escuela Judicial Electoral, igual que Martín García. Saludos Jesús Alberto, Laura Ceballos, Carolina Martínez. Y bueno, pues a quienes más vayan encendiendo sus cámaras, también nos va a dar mucho gusto saludarles personalmente. Amanda Montero, ¿cómo estás? Amanda, muy buenas tardes. Bien, me da mucho gusto. Esperemos que esta sea una charla, decía yo, se antoja compleja porque tiene que ver con los temas de la lógica y a veces la abstracción no es nuestro fuerte, pero vamos a procurar encontrar algunos anclajes importantes sobre los cuales tal vez podamos despertar la curiosidad para que ustedes abreven más adelante otros temas sobre la lógica y la construcción del derecho. Así que bueno, pues iniciamos nuestra charla. También le damos la bienvenida a Juan Manuel Martínez. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues iniciamos. Un poco de qué va este título que se antoja. La verdad es que muy complejo, ¿no? Como que extraño hablar de modelos lógicos contemporáneos. Bueno, de entrada, hablar de modelo, hablar de la lógica y hablar de lo contemporáneo enfocado al derecho. Y el derecho, pues entendemos que hay digamos, una gran amplitud en los conceptos y los cuales podríamos aproximarnos. Yo quisiera, digamos, ir aterrizando un poco, ir delimitando nuestro campo de análisis al derecho como la norma individualizada. ¿Esto cuál es? Pues la sentencia, ¿no? Entonces, ya digamos, ahí ya llevamos un punto muy interesante. La sentencia requiere generar un proceso de abstracción, provocar ciertas razones, recopilar ciertos datos, luchar contra esta subjetividad de los operadores jurídicos o de los jueces para tratar de encontrar una respuesta, ¿no? Digamos, básicamente. Están los jueces obligados a resolver todos los casos, ¿no? Como establece, digamos, nuestra propia constitución política en los Estados Unidos mexicanos, y derivado de ello, bueno, pues los jueces tienen esta obligación siempre de resolver conforme a este principio de legalidad también, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, primero que nada, entonces nos vamos entrando vamos a tratar de ir generando una aproximación de los conceptos que vamos a manejar ahora. En segundo lugar, vamos a intentar descubrir o redescubrir cuáles son estos modelos lógicos, como para qué nos sirven o es simplemente, digamos, una tarde más aburrida tratando de encontrar algo que no tiene, digamos, no tiene un tren de aterrizaje finalmente. Y veremos que sí, que sirve para muchas cosas estos modelos lógicos. Hablaremos también de la producción del derecho desde el ámbito de las sentencias y qué es lo que pasa por la mente de los juzgadores si pudiéramos operar su cerebro, abrir su cerebro, ver si hay alguna cosa adicional, ¿no? Que normalmente no tengan todas las personas común y corrientes y que solamente un tipo de personas nació con un chip, con un ADN especial para poder juzgar los casos. ¿Y qué se requeriría entonces para poder llegar a ser juez y cómo deben de resolver los jueces de acuerdo a estas teorías más contemporáneas?
Finalmente, lo que trataremos de hacer es un análisis de la argumentación jurídica en el campo de los derechos humanos. Y por otra parte, lo que refiere a si se tiene que dar una lectura moral al derecho, ¿no? Es decir, si está separada la moral y el derecho. Es decir, ya aquí entramos con el antihéroe. En contra en contra de la lógica, pues llega haciendo acto de presencia en una, digamos, como uno de los malosos de Marvel, pues viene entrando aquí la moral, ¿no? ¿Qué tanto la moral impacta o no en el derecho? Y eso rompe con estos principios tradicionales de la lógica en la aplicación del derecho. Y bueno, pues trataremos de llegar a puntos conclusivos, iremos haciendo algunos ejercicios también en el camino. Por lo tanto, digamos que para que tenga éxito este módulo, si ustedes así me lo permiten, pues se trata de retroalimentación, se trata de exposición también por parte de ustedes, de que participen en las dinámicas y por supuesto que el personal de la Escuela Judicial Electoral tomará en cuenta esta participación que tienen ustedes, porque además de esta manera lo vamos a hacer un poco más entretenido y pasar un rato, una tarde agradable, si ustedes así me lo permiten. Recordarles, mi nombre es Rubén Becerra Rojas Bertis y me encuentran en mis redes sociales, en Twitter principalmente como @Rubén Becerra, RB de Victoria, donde intentamos generar discusión, hacer comunidad y para nosotros pues es muy importante que cada vez seamos más y más gente comprometida con el estudio del derecho y su aplicación. Pues bueno, entonces prácticamente iniciamos. Y yo arrancaríamos un poco con estas ideas de aproximaciones conceptuales a la terminología que vamos a utilizar. Y para lo cual, ya se me fue Juan Manuel, yo creo que ya se fue por el café, justo le iba a preguntar en este momento, pero bueno, ni modo, ya, ni modo, Juan Manuel, te agarré con las manos en la masa. Oye, Juan Manuel, ¿tú has tenido oportunidad de jugar con Legos? ¿De utilizar Legos? No, no he tenido la oportunidad, pero sí los he visto, o sea, sí sé cómo funcionan y todo. Pues recuérdanos un poco esto, ¿no? De los Ok, Legos. pues se supone que es una figura grande, compuesta por más figuras pequeñas, y según yo se van armando como con un instructivo, y se van colocando las piezas, y esta figura al final de todas estas piezas tienen cierta mecánica que hace que funcione el juguete. Y pues podemos encontrar de cualquier cosa, por ejemplo, de Star Wars, las naves, la Estrella de la Muerte y cosas así. Pero pues no, nunca he tenido la oportunidad de armar uno. No, bueno, pues ya pronto esperemos. Bueno, Sí. lo que nos dice Juan Manuel, gracias Juan Manuel, lo que nos dice de los Legos, que digamos, una de sus principales características que se trata de piezas, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer es reunir piezas. ¿Estamos? ¿Cierto, Juan Manuel? Si voy equivocado, tú me corriges, por favor, porque tú en este momento eres el catedrático. Entonces, lo que más o menos entiendo es que son pequeñas piezas que se reúnen, ¿no? Que hay que valorar, hay que razonar, hay que sopesar de acuerdo a los colores, el tamaño, el número, digamos, de orificios, ¿no? Donde tendrían que embonar en otra pieza, en fin, ¿no? Creo que hay muchas cosas que incluso dice Juan Manuel, así nos, digamos, nos entreabre, nos deja entreabierta una puerta como diciendo, no se te ocurra armarlo si no ves el instructivo, ¿eh? Eso como que de seguir la imagen de la cajita, no te garantizo que va a tener el éxito correspondiente. Así que el Lego lo que implica es reunir piezas, ¿estamos? Es pensar, es calcular, es combinar elementos, es recolección. Es decir, utilizamos la lógica también para la construcción de ese algo, de esa figura. Manuel nos está diciendo. Pues déjenme decirles que la palabra Lego es el origen del concepto de la lógica.
Es exactamente eso la lógica. Entonces ya, vamos acercándonos a nuestro terreno. La lógica trata de piezas sueltas que hay que reunir, que hay que equilatar, pensar, calcular, ponderar, para poder, digamos, bajo cierta racionalidad, darle un sentido a cada pieza, darle su lugar, su espacio, para poder formar algo mucho más grande, ¿de acuerdo? Pero Juan Manuel nos dice, ojo, que hay un instructivo. En el tema de la lógica tal cual, a veces no contamos con ese instructivo. Ese instructivo van a ser los modelos, ¿no?, que vamos a seguir. Los modelos, como dice el título de esta conferencia, de esta charla, modelos lógicos contemporáneos. Ok, son, digamos, el instructivo que tenemos que seguir para conformar una figura más grande a partir de la recolección de datos. ¿De acuerdo? Así como dice Juan Manuel, queremos construir una nave intergaláctica, el halcón milenario de Han Solo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es juntar todas las piezas necesarias para el efecto de que, para el efecto de que podamos tener todo lo necesario para lograr mantener esa pieza. Laura Ceballos, mucho cuidado, vemos que vas manejando, ya también nos saludó tu copiloto, dile que no te distraiga, por favor, mucho cuidado, pendientes, por favor, ¿vale? También desde aquí un saludo. Mi secretario que recibió un mensaje, pero no, yo voy bien pendiente de mi conducción, ya llegué a destino, muchas gracias. Con cuidado, gracias. Muy bien, bueno, pues ya tenemos esta primera aproximación, ¿no? Ya sabemos que se trata de un juego de armar, y estos son nuestros Legos. Entonces, la lógica es pensar, razonar, calcular, combinar elementos que estamos recolectando. Por lo tanto, utilizamos muchas veces el silogismo, ¿no? Y este silogismo significaría que es el resultado, digamos, de juntar algo a partir de ciertos elementos, y para lo cual, para juntar estos elementos, pues tenemos que utilizar el razonamiento. ¿Ya? Digamos, un poco más o menos complicado, pero creo que ya pudimos cumplir nuestro primer objetivo, que es aterrizar el concepto de la lógica a partir de su origen, del origen de la palabra, que es Lego. Muy bien. Después, si utilizamos la voz indoeuropea, que es leg, ¿no? L-E-G, así como Lego, pero sin la O, leg. Esto tiene un origen indoeuropeo. Podríamos tener, a ver, por ejemplo, ¿qué palabras podríamos derivar de leg? Como, por ejemplo, legislador. ¿Qué otras cosas, qué otras palabras podríamos derivar de esta palabra indoeuropea leg, L-E-G? Pudiéramos, buenas tardes, doctor. A ver, pudiéramos decir legislación, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más? Lógica, inclusive. Lógica, ok, bueno. Pero vamos con el leg. Puede ser ley, tal vez. En latín, ¿se acuerdan cómo se dice ley? ¿Cómo era ese dístico latino? Que decía dura. Lex. Muy bien. O sea, bueno, ahí hay otra derivación. Lex, legislador. Por ejemplo, algo que nos piden mucho cuando acudimos al juicio, dice que las partes deben de tener ¿qué? Legitimación. Gracias, Jesús Alberto. Legitimación. Así que, bueno, si esto lo llevamos un poco a la práctica también, o bueno, al terreno que queremos manejar, implica también que debe haber un razonamiento legal, ¿no? Es decir, son piezas, ¿no?, de muy distinta naturaleza, que ahorita las vamos a tratar de descifrar de dónde derivan esas piezas que voy a recolectar,
de acuerdo a estos instructivos y mediante la utilización de un razonamiento legal como una forma propia de la lógica y del silogismo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esto es lo que voy a utilizar. Voy a buscar piezas que me van a ayudar a resolver o a construir un caso, a dictar una norma individualizada que es una sentencia, a partir de ciertos instructivos que me van a ayudar a corregir, seguramente, esta percepción que nos decía nuestro compañero, digamos, de que no se te olvide leer el instructivo, ¿no? Pues, sí, gracias, Abel, muy gentil. Y Amanda, ¿qué pasaría, digamos, si tú tuvieras que armar el mueble que está a tus espaldas, un librero, como el que podemos advertir ahorita, pero no trae instructivo? ¿De dónde sacarías tú el conocimiento para poder decir, estas piezas deberían de ir así? Digo, más allá de la fotografía, imagínate que tampoco hay foto. Bueno, la foto es un lugar, digamos, donde que puedes captar algún elemento, pero si no, Amanda, muy buenas tardes. ¿De dónde sacas estas ideas de cómo debes formar este librero y no termina siendo un escritorio? Buenas tardes. Pues no sé, quizá de la idea, ¿no? De que es un librero. ¿Y de dónde sale esa idea? Pues está preconcebida, ¿no? En mi lenguaje, no sé. Es un conocimiento pues previo, ¿no? De mi experiencia. Ok, exacto. Entonces tienes experiencias previas, personales, que te dicen o que te dijeron, esto es un librero, ¿no? Y un librero deberíamos de entender que qué piezas debería de tener o qué funciones debería de tener. Pues su función básica es como contener y ordenar los libros, ¿no? Ok. Básicamente. Ok. Con base en ello, pues procedería a ver las piezas, ¿no? Por ejemplo, cuál es la que le da soporte, ¿no? ¿Cuáles serían las repisas, ¿no? O sea, buscar como sus elementos básicos y tratar de ubicarlos para ver si lo logro. Ok. ¿Y cuál sería su propósito al final de cuentas, Amanda? O sea, ¿qué relación tiene el objeto con tu vida? Bueno, acá pues me ayuda a tener en orden, por ejemplo, las carpetas, los libros, ¿no? Y eso implica no perder tiempo de manera innecesaria buscando entre cajas, ¿no? Así es. Y además sirve de adorno, porque puede tener macetitas y tal cosa, ¿no? O sea, puede servir para muchas cosas, además del tema de los libros. Así que fíjense bien, lo que Amanda nos está diciendo es que ella busca piezas a partir de la experiencia personal, o lo que en otros términos ya más sofisticados se llama las máximas de la experiencia, ¿no? Es decir, los creadores del derecho, ya dijimos que vamos a enfocar nuestro punto de vista a las sentencias, ¿ok? No a los reglamentos, no a las leyes secundarias. Nos vamos a enfocar directamente a las sentencias, a la creación del derecho. Así que el juez necesita utilizar, primero que nada, encontrar piezas. Pero como dice Amanda, si no hay, digamos, piezas, como no está el instructivo, que podría ser una pieza, pues acudo a las máximas de mi experiencia, de mi conocimiento personal para decir que esto podría funcionar o debería ser un librero. ¿Ok? Pues hasta ahí, digamos, está muy padre, pero resulta que el diseñador del librero es un asiático, ¿no? Ya de esos chavos que, Carolina, gracias Amanda, Caro Martínez, de estos que manejan la funcionalidad, ¿no? El diseño, función, y tú crees que que era un bote de basura y lo vas sacando y termina siendo, no sé, una cama, un sofá, ¿no? Ya no sé si han visto luego en el TikTok, de repente que están vendiendo productos que parecen mágicos. ¿Cómo podemos entonces determinar, Caro, antes de que me platiques lo que tú deseabas, cómo podemos determinar justamente que estos elementos sean comunes a nuestra sociedad, o sea, a nuestro concepto de lo que es un librero? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿O no? ¿O estaríamos equivocados o tendríamos que buscar? ¿Qué debemos de hacer si tú
efectivamente dice, bueno, pues les mandaron este librero, bueno, ¿no? Esto que dice que es un librero, pero en realidad tú ves que tiene cara de, no sé, de un escritorio, y a lo mejor con 2, 3 movimientos se convierte en más cosas. Te escuchamos, Caro, por favor. Bueno, contestando a la pregunta, sería comparar la funcionalidad. Igual no tiene el mismo diseño, pero la función es la misma. O sea, de Aunque nos sobren piezas. Aunque no sobren piezas, porque eso es lo que se une con lo que iba yo a decir. Tal Ajá. vez ese instructivo nos ayuda a romper paradigmas. Puede ser, o no, o simplemente nos sujeta a un marco de cómo debemos entender las cosas, ¿no? Bueno, pues ya empezamos a trabajar ahora sí con la aproximación conceptual a los términos que estamos manejando. Entonces ya vimos primero que nada que la lógica se refiere a las piezas, al Lego, ¿no? Las piezas que tienen que unirse. ¿Y cómo se van a unir? Pues a través de un razonamiento. ¿Qué más se tiene que hacer aquí? Bueno, pues que este razonamiento, cuando está enfocado al derecho, pues tiene que ser un razonamiento legal, ¿ok? Y este razonamiento legal necesita partir principalmente de las máximas de la experiencia, de nuestros conceptos personales, de lo que entendemos que así funciona o que así debería de funcionar, ¿correcto? Sin embargo, pues cada quien puede tener un modelo distinto de acuerdo a sus propias experiencias, ¿no? Si Caro tuvo una vida cercana a diseñadores funcionales, pues bueno, seguramente le encontrará otra forma de ver las cosas, ¿no? Si Abel tiene, digamos, una visión tradicional, pues dirá, esto es así, tiene que ser cuadrado, ¿no? Se acabó. Es decir, podemos empezar a suponer que hay visiones conservadoras y unas visiones un poco más liberales. En consecuencia, digamos, cada persona tendría su propia representación del mundo y de cómo son las cosas. Caro, por favor. Profesor, ¿y esta nueva visión sometería a la persona a tener que abrirse, a despojarse de lo que es para tener una nueva valoración? No sé si me doy a entender. Sí, claro. Digamos, si tienes tú, digamos, esa estrategia, Caro. O sea, digamos, si tú estás en constante reflexión de renovación personal, intelectual, pues sí, está padrísimo. Pero yo que soy una piedra, que soy un tótem, que no quiero reflexionar en nada, porque digo, así son. ¿Por qué? Pues porque así es, porque así me lo enseñó mi maestro, ¿no? Y porque las cosas no pueden cambiar, porque acuérdate que los cambios y los cambios revolucionarios es común para toda la sociedad humana, nos dan miedo. Pero, profesor, ese abogado cerrado en ideas o en conocimientos también, porque a lo mejor pues no se actualiza, no puede ejercer tal cual la abogacía en una sociedad constante, porque hemos hablado en el transcurso de estas tres sesiones o 4, que el derecho es evolutivo, evoluciona con la sociedad. Entonces, esta persona que albergue ese conocimiento de estar cerrado, pues no podría evolucionar con ella, o sea, no podría estar a la par de ella, o no le podría ofrecer lo que esa sociedad en continuo cambio le está exigiendo. Claro, fíjate, Caro, tienes mucha razón y te lo voy a poner. Acuérdense que estas clases de puros ejemplos para tratar de entender de qué van las cosas. Imagínate, Caro, que vas en la carretera, ¿no? Vas manejando tu carrito, vas de fin de semana a algún lado, ¿no? Vas en el carril de alta velocidad, ¿de acuerdo? Vas en el carril de alta velocidad y dices, yo vengo bien, vengo rebasando, vengo a todo dar, ¿no? Y de pronto, ¿no? Pegan los ojos al retrovisor y ya ves unos faros que te están haciendo ojitos. ¿Qué te sabe? ¿No? Así te están poniendo y pues a la primera que puedes, te pasas del lado derecho y, ¿no? 170
así te pasa otro carro, ¿no? Entonces dices, qué loco, este vato está loco, se va a matar, ¿no? Y ya le das un dedo ahí de despedida y lo que quieras. Bueno, fíjate bien en esta analogía. El vehículo que va muy, muy, muy veloz se llama la sociedad. ¿Ok? Tú, digamos que vas a buena velocidad, más o menos, ¿no? Pues eres como, digamos, como en la evolución del derecho. Entonces está en un carril de alta la evolución de la sociedad, en medio la evolución del derecho, y en el carril, ¿no? Del lado derecho, ¿no? Ahí casi, casi jalado por burros, ¿no? Por decir, ¿no? Por burritos, van los abogados y las autoridades, van los jueces, ¿correcto? Van los legisladores, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate, las velocidades a las que se mueven las cosas, ¿no? Entonces, claro, que la evolución de la sociedad va con todo, ¿correcto? Entonces, cuando la evolución de la sociedad nos, digamos, tú estás en una evolución ahorita en este momento y dices, ¿dónde está el derecho, güey? A ver, volteas a ver tu retrovisor, volteas a ver la evolución del derecho. Puta, güey, lo perdimos hace 3 curvas y 2 pueblos. Se quedó allá. Y ya de pronto hay como que viene, ¿no? Ahí viene la subida, jalándole, jalándole, jalándole. Puta, es, güey, de aquí a que me alcance este brother, porque además no te puedes parar, la evolución de la sociedad no para ni por gasolina, no entra pits, se sigue de frente, y yo no sé si a más o menos velocidad, pero igual agarra bajada y como gordito en tobogán. Ingreso y quítense a un lado porque yo voy con todo y nadie me frena. Así es la evolución de la sociedad. Entonces, cuando quieres tomar como una fotografía, pues decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? O sea, quisiéramos congelar un momento, que es, quisiéramos dictar una sentencia para analizar un caso que ya evolucionó, nuestra sociedad evolucionó. Y ese caso hoy en día, tenemos que utilizar normas que se quedaron 2 pueblos atrás. Bueno, pues, ¿qué haces? Los pescas aquí del cuello, ¿no? Y los traes hasta este punto. Los acomodas a tu lado de tu vehículo. Los volteas a ver, ¿qué onda, vato? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué podemos hacer con el derecho? Y entonces, tú más o menos entiendes porque ya transitaste, ¿de acuerdo? Caro ya transitó esa ruta y llegó hasta ese punto y medianamente puede entender lo que pasó, ¿no? Que si hubo baches, que si hubo piedras, que si hubo una curva muy cerrada. Caro puede entender el viaje que ya se aventó. Oye, que pudiera ser que a lo mejor, Caro, como le pasó a Rubén hoy, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí en lo particular, hoy me desperté y junto, bueno, en mi mesita de noche o de día, como la quieran ver, ya había un cafecito, un pancito, alguna cosa así, un cariñito ahí para echarle a la papa. ¿Y esto qué significa? Que junto a mi café y junto a mi pancito estaba la Constitución y la Convención Americana. ¿Esto qué significa? Que yo no hice nada, ni moví un solo dedo, ni por mi café, ni por mi pan, ni por los derechos contenidos en mi Constitución, ni en mi Convención Americana. Me desperté, bueno, ahí está. Y como ahí está, pues yo no sé ni de qué se trata, ni qué hay que hacer para ganarse eso, porque ahí están, ¿correcto? Pero puedo más o menos entender cuál ha sido la evolución para llegar a este punto. El problema, Caro, deja que te platique, que es en realidad el problema más o menos está resuelto. Que incluso vamos a pedirle de favor a Emilio Estrada, si estás por ahí, todavía, si te tenemos presente, Emilio Estrada, si necesitas, exactamente, eso te iba a pedir. Recuerden, si necesitan atender un asunto prioritario, se vale, apáguenme la cámara, atiendan lo que tengan que hacer y me regresan, ¿va? ¿No? El micrófono, bueno, pues el audio no lo apaguen para que puedan seguir escuchando, pero si no nos distraemos un poco y entendemos, podemos ahí tener una mala señales, ¿no? Bueno,
el punto que quería yo decirte, Caro, es que cuando, en estos dos ejemplos, cuando traes al derecho, la evolución del derecho, y lo jalas, y le dices, a ver cómo puedes responder, es porque tú más o menos ya tienes idea de cómo debería de resolver el derecho. Porque tú ya viviste ese tránsito, ya lo recorriste o no, simplemente ya te lo platicaron. Ahí está la historia, porque tú y yo no hicimos nada, y ahí está la libertad de expresión, la libertad, el desarrollo de la libre personalidad y todo lo que quieras, que no hemos hecho nada para ganarnos eso, pero más o menos podemos entender de qué va. El verdadero reto, Caro, y compañeras y compañeros, es cuando nosotros tenemos que ver hacia futuro. ¿Esto qué significa? Que somos el punto cero del inicio de esta gran aventura. Y el inicio de esta gran aventura implicará una nueva evolución. Es decir, no hemos recorrido, Caro, como sociedad, tú y yo, Abel, Amanda, todo, no hemos recorrido ese tránsito, pero ya tenemos que empezar a calcular los alcances de nuestras resoluciones, de nuestras sentencias. Es decir, queremos anticiparnos a la resolución de los casos concretos. Perdón, al área de capacitación interna, no sé si podrían apagarnos la cámara de Emilio, por favor, para que podamos continuar con nuestra plática, para que él ocupe su tiempo para hablar por teléfono y luego ya que tenga oportunidad de regresar. Permítame un minutito. Gracias. Bueno, entonces, aquí la idea que tenemos es la siguiente. Cuando se trata de que la ley la podamos, digamos, la evolución legislativa la podemos materializar en un momento histórico determinado, es porque ya nos da esta posibilidad de entender hacia dónde se movió la evolución social, hacia dónde, digamos, estos principios que impactan en la vida de las personas debieran de ser aplicables, hasta dónde la evolución de los principios podemos, digamos, extenderlos y llegar hasta ese punto y resolver los casos de cierta manera en términos de justicia, ¿no? Ya sea la justicia justiniana, dándole a cada quien lo que le corresponde, o la justicia aristotélica, por ejemplo, dándole, digamos, la finalidad que requiere el objeto, la acción o el principio, y no a la persona. Y el problema, decíamos, es cuando el punto cero empieza con nuestra vida, con nuestro despertar, Caro. No sabemos qué va a pasar en nuestras próximas 24 horas. Y les pongo un ejemplo que seguramente lo han escuchado, tal vez en algunas otras clases que he impartido. Por ejemplo, Amazon tiene un gran problema hoy en día en términos jurídicos. ¿Por qué? Pues porque, digamos que todo lo que vende Amazon, para ser legal, debe de estar dentro del comercio, ¿correcto? No puede vender droga Amazon, por ejemplo. No puede vender personas. Pero, por ejemplo, sí puede vender unos objetos que en muchas épocas se han considerado como para una satisfacción personal, ¿no? Como en mis épocas de jovencillo, ahí se llamaban los famosos muñecos y muñecas inflables, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien quería tener una novia inflable, pues tenía su muñeco, ¿no? Y en lugar de llevar su delfín a la alberca, ¿no? De vacaciones, pues así llevaba su compañera inflable de vacaciones. Bueno, pues ha habido toda una evolución comercial en ese concepto. Y hoy, por ejemplo, hay empresas, sobre todo asiáticas, europeas, donde puedes diseñar a tu pareja perfecta, ¿no? Y cada vez la puedes hacer más moldeada a un ser humano, con inteligencia artificial, ¿no? Que te permite, pues, que te dé los buenos días, que te diga que estás muy guapo, que vas a ser senador de la República, ¿no? Que eres el mejor juez, ¿no? Pues que haga ciertas labores que tú quieras que haga, algunas actividades. Es decir, cada vez más, digamos, este tipo de, yo le voy a llamar dispositivos, de robots, como quieran llamarlo, tienen más parecidos a los seres humanos, ¿no? Incluso dicen
porque yo no he comprado el mío, pero que dicen que el tacto ya se parece mucho a la piel de las personas, ¿no? En fin, tú ya puedes programar qué persona o qué pareja quieres tener, ¿no? ¿Y eso se vale? Sí se vale. ¿Es un acto que está dentro del comercio? Claro que sí. ¿Está relacionado con derechos humanos? Sí, como el desarrollo de la libre personalidad. Está clarísimo con sentencias, seguramente, jurisprudencia. De eso no hay la menor duda. ¿Esto qué significa, Caro? Que si tuvieras que resolver un caso, ¿no? De a lo mejor el contrato, la compraventa, no sé, cualquier cuestión, ¿no? Pues tú podrías más o menos con la evolución social, pues decir ahora cómo funciona el comercio por internet, por ejemplo, ¿no? Aunque no hay regulación, no hay mucha legislación, pero más o menos ya sabes cómo va el asunto. ¿Estamos? Bueno. Y puedes interpretar, puede ser restrictivo, puede ser ampliado, lo que quieras, pero lo interesante es que tú ya tienes cierta idea de cómo puedes resolver las cosas y cuando nos presentes tu sentencia, jueza Caro, podríamos o no estar de acuerdo, pero lo cierto es que podríamos entender de dónde obtuviste tus piezas, de dónde las recolectaste, qué ponderaste, qué juntaste para crear esta figura, ¿no? Que es tu sentencia, sea como tengas que resolver. Ok. Ahora, Caro, ¿cómo resolverías el caso cuando digamos que estás hoy en el punto cero, que tienes que resolver hacia el futuro? ¿Y el futuro cuál es? Pues que en términos de las peticiones que han hecho los compradores a estas empresas, amparados por la libertad comercial, requieren comprar un aditamento, un robot, como le queramos llamar, que represente para la satisfacción de fines sexuales, psicológicos y muchas otras cosas, que represente a un menor de 3 años de edad o a un bebé. Estamos en el punto cero. ¿Esto qué implica? ¿Cómo va a recorrer nuestra sociedad? Algo que no tengo la menor idea. Porque está dentro del comercio, sí, pero nos queda claro que es un robot, sí, es un robot y puede ser lo que quieras, puedes comprar un perro, un gato, lo que quieras. Pero un bebé, la figura de un bebé, de un menor de edad, para satisfacción sexual. Híjole. ¿Qué es, Caro, lo que de pronto a todos nos atora aquí? ¿Qué crees que sea? Participar, por favor. Siéntanse con plena libertad. Pues primero el tema etario, ¿no? Por a donde nos vamos a dirigir, que son los niños. Ese es un punto muy álgico que le puede a toda la sociedad. A algunos, no todos, ¿no? Pero es el grupo al que se dirige esa situación. 2, tal vez es cierto que el haber permitido a lo mejor comercializar con algo y que se salga fuera de las manos y que ahora no sepamos cómo otra vez volverlo al carril, ¿no? Y tercero es para mí, pues desconocer tal cual cómo se, pues, o sea, hacer como una proyección a futuro y que esa proyección tal vez vulnere algunos otros derechos de otras personas. Claro, quisiera hacer un paréntesis, un énfasis cuando dijiste y volverlo al carril. Ajá. ¿Cuál crees que sea ese carril? Ay. Cuidado que te pueden tachar de conservadora, ¿eh? Pues en estas épocas de ideologías muy extrañas, que nadie sabe qué es la izquierda, la derecha, el liberalismo, los conservadores y los de extremas, ¿no? todos los Sí. extremos. Ahora, ¿cómo resulta, no? ¿Cómo resulta que Caro, a ver, todos conocemos a Caro Martínez, la libera? No, ahora nos dice que no, hay que regresar a los carriles. Y fíjense, ¿a qué carriles se refiere Caro? A los de su máxima de experiencia,
No sabemos cuáles son, ni qué ideas tenga Caro, pero Caro ya se está imaginando, y creo que todos pudiéramos tal vez coincidir con que sí está muy salido del carril, pero no sabemos realmente a qué se refiere, qué términos, qué puntos, ¿no? ¿Qué límites son los que establece Caro para decir que regrese al carril? Porque creo que esto ya se salió de las manos, si mal no recuerdo, utilizó estas palabras. Entonces significa que Caro está trabajando con una moral interna, con una serie de subjetividades que, digamos, se construyen a partir de su propia vida, de su propio conocimiento. Y eso es lo que el juez tiene que desprenderse. Adelante, Laura, y luego seguimos con Amanda y luego con Jesús Alberto. Doctor, porque digo, apelando a lo que dice Caro, es de acuerdo a la escala de valores del juez, lo que es bueno para el juez puede no ser bueno para la sociedad. Es decir, ella dice una herramienta, un dispositivo robótico o de fantasía sexual, pero hecho a medida de un pequeño, la persona que lo compra puede estar apelando a su propia libertad y del libre desarrollo de la sexualidad, etcétera. Entonces, como no toda la sociedad es homogénea, ni todos piensan que tener relaciones con niños es malo, porque hay gente que lo hace y en su escala de no valores ante nuestros ojos, pues es perfectamente normal. O incluso hay quienes ahora tienen y apelan al derecho de disfrazarse de un bebé y que tener una persona que les cambie el pañal, aunque tengan 40 años y se sienten un bebé de 6 meses. Entonces, esa parte que supongo que es la que dice Caro, volver al carril, es que la sociedad, perdón, como el río se desmadra al punto de que lo que antes hace 3 días era normal, pues hay una parte de la sociedad que ya no lo ve normal. Entonces, el juez, en un caso así, en tener que autorizar o no, o limitar, o regular, o legislar, en el caso de los legisladores, la venta de dispositivos de uso sexual, entonces yo le tengo que poner un límite y decir, sí, pero que tal dispositivo no parezca un bebé de 3 años. Entonces siempre va a haber quien diga que se afecta su libertad sexual. Oye, Laura, ¿no? O sea, ¿cuál sería entonces el límite? O sea, ok, 3 no, 4 no, 7, 10 ya, 12 se vale, 14 se vale. Sí, claro, o sea, es que vuelvo a eso, o sea, dentro de la sociedad, creo que todos los que estamos aquí somos personas honorables, así concebidas. No tendríamos en nuestra cabeza la intención de dañar o lastimar a una persona menor de edad en cuanto a su sexualidad y fíjate, precisamente por eso, ¿no? Hay personas que dicen que mejor se compre su robot y que haga lo que tenga que hacer en su casa, pero que no se lo haga a otras personas. Pero dice Caro, hay que regresar a la sociedad a que imaginen que tener un robot de 3 años sexualizado no es sano. O sea, esa es la postura de Caro, ¿no? Oye, Laura, y fíjate, bueno, Caro dice que no, ahorita ya vamos a escuchar ahí, pero quisiera yo agregar a la plática, digo, igual estoy equivocado, ya primero me equivoqué con Juan Manuel, que no había jugado con los Legos, pero primero, ¿has comprado ¿qué es? ¿Manga japonés? ¿Te gusta el manga japonés? Bueno, les gusta el manga, ¿no? Bueno. Sí. Pues fíjense qué sorpresivo es que encontremos dibujos, ¿no? De imágenes de chicas, por ejemplo, o de chicos, ¿no? Pero que están altamente sexualizados, o sea, me refiero a chicos como de niños o de niñas, ¿no? Con apariencia, pues, dejemos con apariencia, pues, pero con cuerpos de adultos, donde exhiben hasta ropa interior, por ejemplo, ¿no? O voces o situaciones que a lo mejor, ¿no? En la época de mis padres, bueno, dirían que eso es del demonio. Si decían que los pitufos eran del diablo, pues imagínense eso, ¿no? ¿Qué podría ser en la época de mis padres? Evidentemente, la sociedad ha recorrido también un buen tramo, ¿no? Y hoy yo
O sea, hoy con todo lo viejillo barbón que soy, pues puedo decir es que no está bien, pero, o sea, yo siento que ya se nos salió del carril, como dice K. Para mí eso ya, pero para las nuevas generaciones es lo más normal comprar anime. Es lo más normal jugar estos juegos, ¿no? Tener este tipo de intercambio, estas cosas. Y entonces el asunto se vuelve hacia nosotros, ¿no? Así es que entonces la mente de Rubén es la que está deformada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso debería de verse como lo más normal, ¿no? En estas nuevas generaciones. Preformada. Porque, por ejemplo, ahorita, hablando justo de este tema, no nada más hay personas que desean o justifican que su deseo sexual se oriente a personas menores, por tanto, compran un robot sexualizado de un bebé, por decir. Hay personas que se disfrazan de animales porque gustan de tener relaciones entre personas que se disfrazan de animales. Vaya, en esta diversidad, no nada más la comunidad LGBTTIQ+, sino las otras 32 formas de relaciones sexuales que la gente de la comunidad apela que tienen o que deben reconocerse ante la sociedad, a lo mejor a nosotros que ya tenemos una, no de formación, sino una preformación, una idea de que así es el mundo hombre-mujer y a lo mejor pues la comunidad original gay, no sé, lesbiana, pero a lo mejor ya si nos vamos a otras, a lo mejor la sociedad de nuestros hijos entenderán que esa parte, por decir, es ese camino que nosotros ya hemos andado, para ellos va a ser ese punto cero y ellos van a decidir que es lo más normal del mundo y que a lo mejor para ellos en 20 años no será tan sorpresivo tener a lo mejor una esposa robot de 5 años. O sea, es que es muy difícil. Nosotros, usted lo dijo, esta analogía que hace del carro es buenísima. Nosotros en 5 años hemos recorrido a nivel tecnología lo que a lo mejor nuestros abuelos y nuestros padres nunca imaginaron. O sea, cuando esto era de los supersónicos, hablarnos por videollamada, o sea, era del año 5000. Y nosotros en 2 años, por la pandemia, hemos descubierto que la escuela, las conferencias se pueden dar a través de una cámara y entonces para nosotros es lo más normal del mundo. Decirle esto en el pasado, viajar y decirle a mi abuelita que iba yo a poder hablar con ella en otra parte del país o del mundo, en un teléfono, ¿no? Es inconcebible. Entonces, legislar hace 20 años para regular las relaciones o el uso de dispositivos o todo lo que tenga que ver con videollamadas era impensable. Es más, apenas ahorita yo creo que se está empezando como a tocar el tema en el mundo. No es algo, pues descargar esta analogía. Nosotros vamos a 180 y la ley va como a 80 y los jueces a lo mejor van en reversa en muchos sentidos porque traen una idea prefabricada, preconcebida, porque los educaron. A lo mejor un juez de 70 años lo educó su papá que tendría 40 años más que él y por tanto tiene educación o ideas de finales de 1800. Entonces, es un poquito difícil tratar como de encontrar el punto justo o medio, porque claro, no es así tan rápido, ¿no? Muy bien, gracias, Laura. Amanda, por favor, tienes el uso de la voz. Yo nada más agregaría que, digamos, en esta carretera, pues es una carretera que ordinariamente transitas tú, transita Laura, yo, Caro, Martín, ¿no? Es decir, tenemos cierta identidad, cierta moral común, ¿no? Decía Laura, pues yo creo que todos somos personas de bien y eso debemos de entenderlo, ¿no? Pues seguramente algunos de cierta generación, ¿qué significa eso? Persona de bien, ¿no? A lo mejor otras generaciones que dirán, pues sabe Dios a qué se quiso referir con eso, ¿no? Pero bueno. Pero, ¿qué te parece, Amanda, si en tu intervención pudieras agregar un punto que me interesa mucho cuando hoy las generaciones, las personas están globalizadas? Esto es, a ver, se trata de la cultura, decíamos, japonesa, la cultura asiática con los animes, con sus propias experiencias de vida, con su propio recorrido de evolución social japonesa. Y de pronto nos llega a nosotros, ¿sabes? Y nosotros como que, ¿qué? O sea, está padre, pero como que ¿dónde entramos nosotros?
O sea, nos sumamos pues en esta ruta, en este carril donde ya van pues recorriendo cuántos años seguramente las generaciones japonesas sobre estos términos, sobre estos temas, y que nosotros conforme vamos globalizando el conocimiento, la información, la participación, ¿cómo lograríamos ahora que el que produce la norma jurídica individualizada, el juez, trata de tomar la ley que viene muy atrás, ¿no? La jala, la estira lo más que pueda para regular una situación de ahorita. Pero cuando emite jurisprudencia, tiene que emitirla para resolver los casos futuros que se van a presentar. Es decir, tiene que tener esta mirada, ¿no? Al horizonte, de lejos, de lo que podría venir. Pero, ¿qué nos espera cuando estamos recibiendo influencia muy alta, altísima, constante, permanente en redes sociales, en el TikTok, ¿no? Los turcos, los europeos, los asiáticos? ¿Qué tipo de sociedad crees que se va a formar, ¿no? Nos rebasaron ya. Y ahora en lugar de ir a 180, pues esto ya parece que van a 300 kilómetros por hora y no se detiene y se va transformando cada vez más este vehículo. ¿Por qué? Porque va recibiendo información de otras sociedades, de otras generaciones, del comercio, de la tecnología. ¿Cómo podemos medianamente ir resolviendo los casos donde hacemos ciertas paradas como para ir al baño, cargar gasolina, ¿no? ¿Cómo le haremos? O bien, ¿cuál crees que sea el futuro? ¿Se acabará ya la legislación? Yo creo que, bueno, la legislación tendrá que seguir porque al final del día es un instrumento también, ¿no? Para poder convivir en sociedad, ¿no? Para justamente darnos ciertos límites y permitirnos gozar de otros derechos y libertades, pero en conjunto, ¿no? Acá yo creo que a pesar de la moral que puede tener Carolina o Laura, por ejemplo, hay otros elementos que pueden subyacer más allá de la experiencia propia del juzgador, ¿no? Como pueden ser, si efectivamente, esa norma que puede estar ya ahí medio obsoleta, pero también hay otros elementos que pueden ser más comunes, aunque también complejos, ¿no? Para definir o llenar de contenido, como pueden ser los principios, ¿no? Los conceptos jurídicos indeterminados, que por ejemplo en estos elementos de cómo regular, ¿no? Que no se vendan o juguetes sexualizados, por ejemplo, que tengan apariencia de personas infantes o adolescentes, o incluso hasta podrían ser un juguete sexualizado o un robot de una mujer que alguien lo compra para violentarla y hacer vejaciones, ¿no? O igual podría ser el ejemplo, porque claro, ¿no? Suena más cuando es menor de edad porque no tiene la voluntad, ¿no? Ni el conocimiento para poder decidir las consecuencias. Entonces, parece más ultrajante, pero también puede ser una persona, un robot con este desarrollo, vamos a decirlo así, adulto, ¿no? Yo creo que ahí los elementos que podríamos retomar para poder hacer una sentencia, claro, juzgando el caso de hoy, no utilizando la ley del pasado, pero también con esta perspectiva futura, tendrían que ser pues los derechos humanos y los principios, ¿no? Inherentes a las culturas, porque hay el elemento de dignidad, ¿no? O sea, con independencia de que tú compres, ¿no? No porque el robot vaya a tener derechos o quién sabe, ¿no? Pero, o un objeto, ¿no? Es la forma en la que tú tratas a ese objeto, ¿no? Que tiene, que parece humano, ¿no? Vamos, porque seguramente si lo hacemos distinto ya no te satisface así, ¿no? En esas conductas, por ejemplo, de quien lo compra, pero justo te satisface y justo lo compras porque parece humano, ¿no? Entonces, una suerte de analogía de ver si nosotros permitimos este tipo de venta de artículos, estaremos de alguna manera siendo permisivos en la concepción de que se tiene de las personas, ¿no? De la dignidad humana, o por ejemplo, estaremos incentivando a la violencia, al odio, ¿no? O este tipo de conductas que pudieran ser también violatorias de derechos humanos. Entonces, a veces hay un paso, ¿no?
entre que se lo hagas a un objeto, ¿no? O que se lo hagas a una persona, ¿no? En la psicología muchos dicen, ¿no? Que se van como entrenando. Entonces, quizá uno de los argumentos que podamos utilizar para poner ese límite es decir, no, ¿no? Porque entonces empiezas a normalizar la cosificación de las personas y esto falta a la dignidad de las mismas, ¿no? En consecuencia, no lo podemos permitir. Digo, podríamos construir una resolución así, una sentencia basada más en principios, ¿no? En derechos humanos, pensando justo esto, ¿no? Salvaguardar la dignidad de las personas hoy y mañana, ¿no? Aunque pudiéramos cambiar nuestra sociedad, digo, se me ocurre, ¿no? Gracias, Amanda. Bueno, fíjense cómo Amanda está buscando en el cajón, ¿no? Otras piezas que no venían en el juego, en la cajita. Está buscando recolectar información también a partir de sus máximas de experiencia, del bagaje cultural que tiene, porque casi al final ocupó una palabra. Puede ser, una frase, puede ser que estas conductas inciten, ¿no? A cometerse. ¿Y eso de dónde lo obtenemos? ¿Eso lo viene en la ley? No, bueno, pues seguramente en lo que ha estudiado, en tratados de psicología, o a lo mejor hay quien diga, no, es que, ¿sabes qué, Amanda? Conforme a lo cerrado que eran antes ustedes, pues eso es lo que pasaba, porque no tenían forma de liberar, ¿no? Estos deseos y esta satisfacción, y podrían poner, por ejemplo, el tema de los sacerdotes pederastas. Pero ¿qué pasa si liberas ahí la endorfina? No significa que vas y violes. Puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, cada quien, si Amanda estuviera dictando una sentencia, estaría, digamos, en una partecita ahí que te estamos identificando, Amanda, que estás utilizando máximas de experiencia, bagaje cultural y parte todavía de esa moral interior, ¿no? Y eso es lo que es cuestionable, que es difícil que los jueces realmente no puedan resolver, ¿no? Se quiten esa, o sea, tengan esa conciencia para poder decir, híjole, estoy metiendo cosas que no debo de manejar. Me gusta mucho el concepto de la dignidad, porque también lo he sostenido en muchos foros, que es el único derecho humano que no puede relativizarse en su ejercicio. Todos los demás pueden tener ciertos obstáculos para poder desarrollarse de manera libre, abierta, absoluta. Y hemos platicado que existen tres, digamos, grandes barreras para no poder ejercer de manera absoluta estos derechos humanos. Y el primero, pues, es, por ejemplo, la casa de Martín. O sea, yo vengo manejando y quiero transitar por donde está la casa de Martín García. Y Martín me dice, oye, no puedes pasar, brother, es mi propiedad. Ah, ¿cómo que no? Tengo libertad de tránsito y tengo el derecho. Pues, no, porque ese es otro derecho que impide que yo lo pueda ejercer. Otro más es el interés común. Quiero que haya una reunión con todos ustedes de manera presencial, o por ejemplo, me acabo de enterar que ahora ya no se puede fumar, ¿no? En las terrazas o en la calle, en plazas públicas. Yo no sé dónde va a fumar, dónde va a echar el cigarrito, pero bueno, ya investigaré. El asunto es que tengo el derecho de fumar y no lo puedo hacer por el interés general. Seguramente en ese decreto, en esas leyes, hay un interés general para no perjudicar la salud o, por ejemplo, no reunir a más de 5 personas en una graduación, en una boda, por el tema de que no se pueda transmitir el virus que nos afectó con el tema de la pandemia. Entonces está el interés común y por otro están las acciones que representan un fin legítimo del Estado. Estos son todas aquellas que estima el Estado deben de cumplirse porque pues, va acorde con lo que el Estado requiere en ese momento. Y existen también otros mecanismos para saber si realmente se ajusta o no se ajusta a estándares constitucionales estos fines legítimos del Estado. Pero bueno, lo importante que queremos aquí señalar es que el juez debe de despojarse de esto, que el tema de la dignidad es un anclaje central, que ese sí, a la velocidad que vaya el vehículo, ¿no? Debe de funcionar con el tema de la dignidad. Esto significa que no puede utilizarse para restringirse, ¿no? Para beneficiar otros derechos, otros fines legítimos, como desarrollar el turismo a partir de la trata de blancas, ¿no? De la trata de mujeres. Pues, ¿por qué no? Porque afecta la dignidad, ¿no? Y aunque sea un desarrollo turístico increíble, no lo puedes hacer así.
O, por ejemplo, para el desarrollo del comercio y teniendo esclavas, ¿no? Que trabajen la costura, en los tenis y tal, no porque afectes la dignidad. Entonces, sí me gusta mucho este concepto, este anclaje del tema de la dignidad. Jesús Alberto, por favor, muy, muy concretito y Caro igualmente para que podamos avanzar en nuestra charla. Gracias. Yo simplemente iba a comentar que creo que los límites, pues tanto del legislador como del juzgador, pues están en la moral que ya se tiene establecida en una sociedad determinada y que esta moral, pues necesariamente es cambiante. Lo que era moral o amoral hace algunos años, a lo mejor en este momento ya no lo es. Por ejemplo, la unión entre parejas homosexuales, etcétera, en algún tiempo se consideraba una cuestión amoral o contrario a moral. En este momento no. Y creo que, bueno, lo ligo con los comentarios de mis compañeros, pues obviamente todo tiene que ver con la progresividad en la garantía de los derechos humanos. Obviamente hay una moral colectiva, puedo decirlo de esa manera, pero siempre hay intereses que van siendo empujados por colectivos, por minorías, etcétera, precisamente en defensa de sus derechos, y en la medida en que esos derechos se van reconociendo, pues obviamente va cambiando esta concepción de moral que en principio pues sirve como un parámetro o un límite de las decisiones del legislador o de los juzgadores. Gracias. Totalmente de acuerdo, Jesús. Adelante, Caro, muy cortito, porfa, si eres tan gentil. Sí, bueno, nada más así como que puntos importantes con respecto a lo de volver al carril es decir, ya permití que se comercialice con X, con Y, con Z en Internet. Ahora, ¿cómo hago que esos permisos, al momento de yo ponerle restricciones, no violenten los derechos de otras personas? A eso es lo que me refería. O sea, ¿cómo es nuevamente decir, bueno, ahora te voy a prohibir o ahora que este robot no tenga forma de un infante, ¿no? En cualquiera de sus edades, sin violentar a otras personas. Y ahorita con todo lo que lo que han expuesto mis compañeros y usted, me queda claro que la moral pues es relativa a las circunstancias geográficas, culturales y de espacio, ¿no? Pero con esta globalización tendríamos que adaptar esos productos a nuestra sociedad, con lo que es nuestra sociedad, o tendríamos que pensar en una moral globalizada también, o tendríamos que pensar también en leyes globalizadas o estandarizadas. Otra circunstancia también que me llamó de Laura es que mencionó que del avance tecnológico que hemos tenido en los últimos 10 años, ¿no? Sin embargo, también en cuanto a cuestión de leyes, pues el mundo se ha quedado cortísimo con respecto al desarrollo de leyes para regular esta tecnología. Y si el mundo en general, las grandes potencias se han quedado cortas porque a veces no han podido resolver casos concretos de violación de derechos con respecto a la tecnología, pues nuestro país está en pañales. Nada más. Gracias, Caro. Fíjense que imaginémonos en otra época, en los inicios del Internet, donde está en discusión el acceso a la libertad o la libertad para tener posibilidad de entrar a contenidos para adultos, ¿no? Exclusivamente para adultos. El asunto llega a la Suprema Corte o a la Corte Suprema de Estados Unidos porque se cuestiona que el conceptualizar estas imágenes para adultos requiere la verificación de la edad y se utiliza el sistema bancario, ¿no? Para, corroborar que esa persona tiene la edad para ver esos contenidos, de la característica que ustedes se quieran imaginar. Bueno, ¿por qué el sistema bancario? Bueno, porque para pedir una tarjeta de crédito, pues requieres presentarte, llenar una solicitud, hay una primera entrevista y luego hay una investigación y luego, etcétera. Y hay una serie de procesos para verificar que seas, entre otras cosas, pues que tengas esa edad que dices tener, ¿no? Y entonces se utilizó dentro de la normativa
se estableció que las personas que quisieran tener acceso a estos contenidos deberían de registrar su tarjeta de crédito, no como un instrumento de pago, sino un instrumento de verificación. La Corte Suprema determinó que eso era violatorio de la libertad, de la igualdad y del desarrollo de la libre personalidad de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba limitándole a acceder a esos contenidos si no contaba con una tarjeta de crédito. Luego, entonces, si esa persona no quería tener ningún crédito, ¿por qué diablos tenía que sacar un crédito para utilizarlo ahí? Y en una de las discusiones de los jueces que integraban la Corte, dijeron, es que de otra manera quitar estos candados solamente permitiría que la juventud dijera, como está hoy en día, se autoadscribiera, digamos, en una edad. Y entonces aparecen ahí dos links, soy menor de edad, salgo. Si soy mayor de edad, entro. Entonces, pues claro, todo el mundo le diga, sí soy mayor de edad, aunque tenga 10 añitos, ¿no? O 20, no sé, sí soy mayor de edad. ¿Esto qué implica? Que es más difícil, por ejemplo, tomar una cerveza en Estados Unidos que accesar a comprar armas o a contenidos pornográficos. Y un juez, uno de los jueces dijo, no tenemos claridad del daño que vamos a causarles a nuestras juventudes, a nuestros niños, por quitar, digamos, esta barrera. Pero prefiero eso, dijo, que me digan que no existe igualdad y que no existe libertad en Estados Unidos. Pues bueno, esas fueron las determinaciones que se asumieron, por ejemplo, ante una, digamos, una eventual avance, ¿no? Brutal para una sociedad de aquella época, como lo puede ser ahora para nosotros pensar en este tipo de cosas o pensar en una ley que regule el comercio de órganos clonados o de la subrogación de vientre, por ejemplo, o temas relacionados con la criogénesis, con la bioética o con los vehículos sin conductor que tienen que programarse los algoritmos necesarios para responder ante ciertas circunstancias, como quedarse sin frenos y tener que tomar decisiones sacrificando valores, bienes o personas, incluso la vida de los ocupantes, para tratar de salvar dentro de un margen de moral del creador del sistema, ¿no? Crea, digamos, así como cuando le preguntas a Alexa que qué tal se lleva con la otra secretaria de la otra compañía, casi hace cortocircuito, ¿no? Bueno, pues hay alguien que programó esa respuesta. El vehículo también tiene que estar programado, además de utilizar inteligencia artificial, para poder responder a circunstancias extremas que, pues, el conductor no pueda resolver, porque son vehículos no tripulados. Y esto tiene que formar parte también del comercio y del derecho. ¿Cuántas cosas más no están por llegar que nosotros ni siquiera tenemos la idea de lo que, o por lo menos ya está sucediendo en Japón, en Turquía, en Europa, y que nosotros estamos realmente en pañales para saber qué es lo que debemos de enfrentar? Bueno, este segundo anclaje, digamos, de lo que hemos estado trabajando durante estas charlas, tiene que ver con que, digamos, que el juez, de manera natural, emite razonamientos, llamémosle, holísticos, ¿no? Puede ser tomados de la mano del Dios, puede ser tomados de su experiencia, de la vida, de su concepto de la moral, de lo que cree, ¿no? Que él, como el constructor del mundo y de la sociedad, cree que es lo mejor para la sociedad. ¿Puede ser? Y así se la avienta. El asunto es que los modelos de lógica nos ayudan a confrontar estas ideas y a corroborar, digamos, los errores en los que estamos incurriendo. Esto es, que los modelos lógicos ayudan a perfeccionar el razonamiento jurídico y no es al revés. El razonamiento jurídico no debe de adaptarse a estos modelos lógicos, ¿no? Son como las medicinas correctoras de este pensamiento natural de lo que creemos, de cómo debe operar el mundo jurídico, de cómo debemos aventar directrices, de cómo la evolución legislativa debería de resolver los casos futuros.
Ya tal vez en otra ocasión que tengamos oportunidad de vernos, ya les platicaré cómo la argumentación jurídica y unos modelos muy específicos sirven para dar estos saltos agigantados un poco, ¿no? O sea, no me refiero que van a resolver lo que va a pasar en 100 años, pero por lo menos saben que va a servir para que en 100 años los nuevos jueces vean cómo pensábamos nosotros en esta época, con unos apoyos de modelos lógicos, jurídicos, no necesariamente matemáticos, porque bueno, ya saben ustedes que luego entre la matemática y el derecho, pues como que no se llevan, porque las matemáticas son ciencias exactas, ¿no? Entonces es tan fácil como decir que hay, por ejemplo, los axiomas, que son principios universales, pues que no cambian, ¿no? Es decir, que son porque son, ¿no? Básicamente, como no se acuerdan de esta frase que decía este axioma, decía que el orden en los factores no altera el producto, ¿no? Bueno, eso es universal. El orden en los factores, por lo menos hasta ahorita, no, y se tiene que demostrar, no lo requiere. Todos estamos entendiendo que así funciona ese mundo. Pero cuando hablamos de los axiomas en el derecho, no hablamos de principios universales, que alguien hablaba hace ratito de los principios. No hablamos de principios universales, hablamos de principios generales. Generales en términos de una época, de una forma de ver el derecho, la sociedad como tal, ¿no? Así que bueno, podemos suponer que existen entre los axiomas y los teoremas, digamos, como modelos de la lógica, pues los matemáticos no nos sirven, porque además, ya dijimos, unos son inamovibles, son universales, valen en todo momento y en todo lugar, mientras que los teoremas, pues sí necesitan ser verificados, ¿no? Como aquella frase que dice algo así, si mal no recuerdo, si no me dicen ustedes, ¿no? Dice algo así como la suma de los cuadrados de los catetos, ¿se acuerdan de Pitágoras? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, pues habría que demostrarlo, que efectivamente para corroborar esto, ¿no? O demostrar, por ejemplo, que los ángulos de un triángulo dan siempre 180 grados, o algo así, temas así relacionados, ¿no? Bueno, en el derecho eso no aplica. Estas reglas de la lógica no aplican. Por ejemplo, pues tenemos, tenemos ideas, ahora se los voy a poner, por ejemplo, tenemos como un principio general del derecho, el que es primero en tiempo es primero en derecho, alguien dice, ¿no? Ahora que estuvo de moda aquí el tema de la tesis y el plagio y todo esto, así decían, primero en tiempo, primero en derecho. Hay otro principio general del derecho, o principio, digamos, que no es universal, no es matemático, con el de pacta sunt servanda. ¿Esto qué significa? Que los pactos se deben de cumplir. Y no son universales, ¿por qué? Porque hay excepciones. Y estas excepciones, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues hay una excepción que si cesan los efectos, si se cesan las causas, cesan los efectos, por ejemplo, ¿no? Si se extingue el objeto del pacto, pues ya no tengo por qué cumplir con la contraprestación, ¿no? Si tiene un defecto el objeto que voy a adquirir, pues no tengo que dar necesariamente la cantidad acordada como contraprestación. Es decir, existe la posibilidad de que haya cierto tipo de excepciones. Así que, bueno, ¿cuáles serían, digamos, en términos generales, cuáles son estos modelos, y voy a acelerar ya un poquitito aquí la plática, cuáles son estos modelos de lógica y cómo a veces nos pueden servir? Bueno, rápidamente los voy a enunciar, seguramente todos los han escuchado alguna vez, que es el de la lógica deductiva, que se utiliza mucho el silogismo aristotélico, la lógica simbólica, que esta es más bien de corte matemático, así que la vamos a dejar a un ladito, la lógica extensiva, que son razonamientos basados en narraciones de los objetos, sus relaciones y las relaciones que existen con los propios objetos. La lógica epistémica, es decir,
se trata de narrativas a partir de este bagaje cultural, como lo hemos platicado, el yo creo, yo pienso, yo me imagino, ustedes piensan, ¿no? Como lo que creo que puede ser. Este tipo de narrativas. Luego, la lógica modal, que son condiciones de necesidad y posibilidad. Esto significa que hay ciertos requisitos que son necesarios y suficientes, por ejemplo, para lograr tal y cual cosa, ¿no? O hay requisitos que, si se cumplen, pues se da la posibilidad de tal cosa, ¿no? Entonces, hay unos que son de forzoso cumplimiento, que son necesarios para su cumplimiento, y otros que te podrían dar ese tipo de posibilidades. La lógica deóntica, que eso se refiere ya al deber y al poder, ¿no? Como ya muchas formulaciones del derecho. Se debe, ¿no? Y o se puede, que están más bien relacionadas con las obligaciones, con lo permitido, con lo prohibido, etc. La lógica divergente, digamos que rechaza el principio de identidad, y del tercero, excluir. Eso sí, que puede haber muchos, como maneja Marvel, ¿no? Multiversos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor la muerte es un principio universal en todos los multiversos. O sea, te mueres y te mueres, ¿no? Como aquel que dices que me metí en el juego o en el sueño de ahora de que está la peli esta del Avatar, ¿se acuerdan, no? Que entra uno ahí a su, o la película uno, no me acuerdo si la 2 porque no la he visto, pero es la idea de que entra uno a una como cámara, ¿no? Un equipo ahí, un sistema, y el cerebro se conecta justo con el avatar, ¿no? Con un muñeco, con un títere que se puede mover y tal. ¿Sí? ¿Sí la han visto? ¿Sí la recuerdan? ¿Sí? Ah, bueno, entonces no estoy hablando del vacío. Bueno, pues imaginemos entonces que si te mueres en el juego, te mueres en la realidad. O como esta idea de estos juegos de que te absorbe tanto en el cerebro, ¿no? Que tienes que salir triunfante en el juego electrónico para poderte quitar el casco, ¿no? O si te lo quitan, no me acuerdo cómo se llama esa película, porque si te lo quitan, te mueres, ¿no? Entonces, estás obligado a terminar el juego, que es ad infinitum, ¿no? Básicamente. Bueno, eso sería, digamos, como el principio de identidad. Y la lógica divergente rechaza ese principio, es decir, que existen muchos universos donde el principio también tiene aplicación, no solamente en un universo determinado, sino que puede existir, por ejemplo, ya sea, los distintos autores lo conocen con 3 características. Plurivalente, es decir, que 2 valores de verdad pueden coincidir, como la de Niurka, ¿no? Les voy a contar mi verdad. Bueno, pues es su verdad y se vale, y es su verdad, y la verdad de otra persona, y ahora está el dilema entre Rolex y Casio. Pues hay 2 verdades, ¿no? Y las 2 verdades se valen, o una excluye a la otra, no, las 2 verdades se valen. La verdad universal, que dijimos que sirve para todos los universos posibles. Y la verdad difusa, que son infinitos valores de verdad. Esto es, pues, que esto es como un viaje interminable. ¿Y esto qué implica? Pues que, digamos, los valores se suceden uno detrás de otro, ¿no? Y hay como una historia del Guasón. ¿Sí se acuerdan de la película del Guasón, de la última, que fue muy buena? Que todos dijimos, pobre cuate, o sea, el culpable es la sociedad, ¿no? Es decir, que hay un valor detrás del valor, que hay una justificación incluso de la conducta del malo de la película de Batman, ¿no? Entonces ahora ya nos cae súper bien, y ahora que nos cae gordos el Batman, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay ciertas condiciones en nuestro bagaje cultural que han jugado con ellos, ¿no? Donde, digamos, una persona rechazada por la sociedad, que a lo mejor podemos nosotros compartir algunos puntos de vista de él, sentirnos en algún momento como esa persona, o que pudiéramos estar colocados en su misma posición, ¿qué nos haría a nosotros diferente de él? ¿Sale? Bueno, pues todas estas ideas de la lógica y de cómo se van construyendo, las repito, la lógica deductiva, la simbólica, la extensiva
la epistémica, la modal, la deóntica, la divergente, con sus 3 variantes, plurivalente, universal o difusa, ¿no? Digamos, nos ayudan a corregir, a revisar este razonamiento jurídico que se sustenta, digamos, en esta parte holística de nuestra vida, en nuestro creer, pensar, sentir, de bagaje cultural, de lo que creemos que debería de ser formativo para una sociedad. Ahora resulta que nosotros somos los dueños del tablero maestro y decidimos hacia dónde debe moverse esta sociedad. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos los jueces. Ah, ok. No, pues todavía no. Si me dices que eres juez, ¿qué tengo que hacer entonces como juez para poder llegar a estos puntos en los que la lógica, ¿no?, me puede ayudar a corregir, a enmendar y ver mis errores? Y no al revés. No debo utilizar la lógica, ¿no?, para entonces meter, digamos, a la fuerza estos razonamientos holísticos, decir, no, pues como la norma, como el silogismo dice que todos los ladrones, por ejemplo, todos los ladrones merecen cárcel. Y luego que esa es la norma general, que se vale. Pero luego si yo digo la norma individualizada, la sentencia, el ladrón Pérez merece cárcel, esto significa correcto, o sea, digamos, hay una corrección, hay una premisa de veracidad, y la verdad es que parece que en el lenguaje que estamos utilizando es correcto. Todos los ladrones merecen cárcel. El ladrón Pérez merece cárcel. ¿Una deriva de la otra? Parece ser que sí. En nuestro conocimiento, sí. Pero la lógica me dice, no, estás cometiendo un grave error, Rubén. ¿Por qué? Porque de la premisa general o de la norma general no se sigue la secundaria. ¿Por qué no? Porque es muy sencillo. Hay que ver cuáles son los hechos. Hay que analizar las pruebas. A lo mejor es confeso, es un ladrón confeso que robó un pan para comer, ¿no? ¿Merece cárcel el ladrón Pérez? No. No hace mucho, un par de meses, en San Francisco, en Estados Unidos, se determinó una norma que no se iba a someter a juicio ni a cárcel los robos menores de $100. Bueno, el día que salió la norma, no les platico, todo el mundo fue a robar hasta $100 a los 7-Eleven y los que ustedes quieran. Mientras fuera de $100, y hasta se llevaban la etiquetita por si los caía la policía, decía esto costaba $100. ¿Por qué? ¿Y por qué la gente actúa así? Pues tampoco lo sé, ¿no? Porque son gandallas, somos malos o qué. Pero pues así actúa la población. Bueno, esto también implica, digamos, manejar algunos conceptos como de veracidad y de validez, ¿no? De formalidad, por ejemplo. Entonces hablamos de la verdad formal, ¿se acuerdan en el caso de Ayotzinapa, no? Que decían, esta es la verdad de la forma, del expediente, y hasta aquí es lo que se acredita o lo que no se acredita. Pero esa, digamos, esa verdad formal en realidad es veraz, es verídica. Puede ser que sí, en términos de los documentos, pero cuando nosotros queremos entenderlo de una manera absoluta, es decir, eso sucedió en la realidad, pues ya distinguimos que hay, digamos, hay unos horizontes completamente lejanos, ¿no?, que no podemos llegar. Sin embargo, la lógica jurídica o estas facetas de la lógica jurídica, la construcción de digamos, de este instructivo que nos decía Juan Manuel, ¿no?, vemos cómo podemos confrontar cada pieza dentro del contexto de la figura que queremos armar y del pensamiento de la figura que queremos armar. Cuando evidentemente no tenemos la imagen, solamente tenemos, ¿no?, algunas ideas preconcebidas de lo que debería de ser, máxime cuando no sabemos hacia dónde va a caminar la sociedad o cómo va a caminar esa sociedad en un mundo globalizado, en un mundo donde las redes sociales hoy se constituyen como el nuevo sistema de comunicación tradicional de la población.
Y entonces, bueno, eso nos va dando otras pautas de actuación. Imaginemos ahora que tenemos que resolver un caso que está relacionado con la libertad de prensa, la libertad de los periodistas. Y si yo tengo un teléfono y grabo lo que está pasando en el metro y la Guardia Nacional me quita mi teléfono y me golpea, alguna cosa, ¿puedo alegar que se están violando derechos de la libertad de expresión desde el punto de vista del periodismo, que tiene dos vertientes? Recuerden ustedes, es la libertad personal de expresar y la segunda, de formar opinión pública. En el concepto, si ustedes quieren, anquilosado, tradicional de nuestra sociedad. ¿O acaso hablamos de que los periodistas tienen que tener un título? ¿Qué opinamos al respecto? Quien guste que no haya participado, por favor. ¿Se le puede tratar de periodistas al ciudadano que está reporteando ahí en el metro o no? Jonathan, ¿qué opinas? ¿Te animas a participar? Ok. ¿O Emilio? Hola, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Adelante. Pues yo creo que en determinadas ocasiones sí, pero no estaría tan seguro, porque finalmente un periodista tiene que llevar a cabo toda una preparación, toda una carrera, no solamente es comunicar por comunicar. Actualmente, en este sentido, se han dado muchas fake news debido a esto, que ya cualquiera con un teléfono puede ser o se cree periodista. Yo creo que estamos en el límite, no estoy tan seguro, pero creo que sí hay una preparación específica, es como un abogado. Muchas veces hay gente que no estudia derecho y pues hay lineamientos que te marcan que tienes que tener tu cédula, que tienes que haber estudiado, por ejemplo, en el derecho penal. Entonces, no cualquiera puede llegar sin una preparación y decir, soy abogado y voy a jugarme la libertad de una persona. Creo que también podríamos aplicar esta analogía en el tema del periodismo. Es como en las redes sociales, y ahora cualquiera con un Facebook se pone noticias patito, y muchas veces en ese tipo de sitios es donde se dan las fake news y no hay ninguna responsabilidad para quien las sube. Oye, Jonathan, entonces podríamos pensar que la responsabilidad de un influencer es la misma, por ejemplo, de tu servidor que sube alguna cosa que no es correcta en términos de una moral media rara. Por ejemplo, en Canadá hay una legislación, ojo, una legislación sobre el lenguaje inclusivo en redes sociales, ¿no? ¿Esto qué significa? Que te obligan a expresarte de determinada manera en las redes sociales. Si no lo haces, bueno, viene un extrañamiento, luego viene la multa y luego viene una prisión, ¿no? Que a lo mejor la libras, lo que quieras, pero así está construido ese sistema. Y hay un filósofo allá en Canadá que siempre ha criticado el uso de este lenguaje, ¿no? Que dice que es una aberración y por lo tanto él de manera constante, permanente, ¿no? Bueno, él evita utilizarlos y se mofa por ejemplo, como de este meme que ya es meme, ¿no? De los compañeros, por ejemplo. En fin, el asunto es que esta persona está a punto de entrar a prisión, o por lo menos ya tiene un juicio en su contra. Ya no nada más es multa, sino va a prisión por seguir utilizando y por ser reincidente o recurrente en el tema. Esto nos habla también de una moral muy curiosa, ¿no? Porque nos habla como de ciertas libertades, o sea, de permisividad de géneros, de sexos, pero no de ideas. ¿No tendríamos que ser también como respetar las ideologías? Y si tú quieres ser ateo, debes ser ateo, o también te tengo que castigar por no pensar en un Dios. Es decir, me gusta mucho esta preocupación que tienes, Jonathan, porque es que yo no sé si estoy en el límite o no, porque otra vez nos ubicamos en el punto cero de la carrera, ¿no? De la carretera. ¿Cómo estamos vislumbrando el futuro de esta sociedad? Y en todo caso, estamos trayendo a jalones, a tirones el derecho para tratar de que nos responda
a una actualización, a una fotografía del momento y decir, sí, a un influencer lo debo de castigar de con una mayor fuerza o severidad que a otra persona común y corriente que suba un hate o que suba una foto, lo que sea. Adelante, Jonathan. Tenemos, hablando de materia electoral, el caso del Partido Verde, que ya nos acostumbramos a que cada elección son influencers con 100,000 o a veces millones de seguidores, les pagan por hacer campaña justo el día de la elección y no hay un castigo como tal. Entonces, incluso hay determinaciones que sí tienen más responsabilidad que alguien como usted o como yo, que sube a lo mejor ese día, yo voy a votar por Morena. Entonces, no tienes ningún problema, ¿no? Porque finalmente a lo mejor influyes en 10 personas o a lo mejor en nadie, pero ellos, todos los artistas, todos los influencers que tienen arriba de 2, 3 millones de personas, sabes que sí influyen. Es el caso de Nuevo León, la esposa del actual gobernador que también hizo una violación flagrante de la ley y ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el límite del que hablo, porque finalmente pues, yo sé que no influyo, ¿no? Pero pues no sé, un Facundo es el que se me ocurrió ahorita, que tiene 3 millones de seguidores, pues sí va a influir y sí está violando la ley de una manera totalmente descarada, ¿no? Oye, Jonathan, imagínate como en este caso del filósofo, que tú subas a tus redes sociales en una mesa con tus cuates, ¿no? En una reunión de tu generación de prepa, donde ahí va toda la racita, 100 pelados y dicen, Jonathan, no al micrófono. Y Jonathan antes de entrar al karaoke y dice, a ver, bola de hijos del maíz palomero, yo voy a votar por este partido el día de la veda electoral y te cachan. Y ahí viene, ¿no? Pues la guillotina sobre Jonathan porque dice una norma que estaría prohibido que en la veda electoral te pronuncie eso. Bueno, imagínate que lo haces en tu casa, en una reunión, y entonces te empiezas a preguntar, oye, ¿esto qué busca la norma, no? Que es un poco otra vez regresar a los principios. ¿Qué es lo que busca? ¿Callar a la ciudadanía? O sea, la reflexión es porque tienes que estar en silencio, tienes que meditar, hacer yoga electoral para pensar, o a lo mejor, oye, Jonathan, tú que sí le sabes, ¿no? Luego te dicen, ¿no te ha pasado? Jonathan, tú que estás en el electoral, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo ves el país? O el economista o el del empresario. ¿Y cómo crees que se mueva, no? Los dados si pasa esto, si pasa aquello. Y te dan sus comentarios. Y ¡uy! Ahí te cae a la chota, ¿no? A la cárcel te caen los de la Fiscalía Electoral, porque no puedes hablar o te ponen. Me parece entonces que en esta evolución social, hoy como nos estamos desempeñando, me parece que tenemos todos la plena libertad de expresarnos como queramos en esa veda electoral. El tema, como dices, bueno, ojo, a ver, vamos distinguiendo los temas, ¿no? Vamos separando los negritos del arroz, porque entonces la veda electoral, ¿para qué sirve? Pues para que estos políticos, ¿no? Los partidos ya no aprovechen ese tiempo en lo que tú debes de descansar de la publicidad. Ok, me parece adecuado. ¿Qué hago con un influencer que demuestro en el expediente que está pagado por el partido? Caso, el Verde Ecologista. Pues entonces es el partido, es la voz del partido, es una extensión del partido y por lo tanto, sí, desde mi opinión, debe de castigarse. Y otro amigo que también es influencer y que dijo lo mismo, pero no tiene vinculación con el partido, pues nada más por menso, ¿no? Porque todavía el tuit te dice, compadre, ¿no quieres abrir el mensaje? ¿No quieres enterarte primero? No, lo retuiteo. Y ahí lo retuiteas. Ni sabes de qué va, pero lo retuiteas. ¿Ese debe ser sancionado? No, porque no está ligado con el partido político. Entonces, digamos, la veda electoral, la prohibición es para los políticos o para aquellos agentes que intenten, ligados con el partido, influir. Ahora, evidentemente, si no hubiera una liga con el partido, o sea, un pago que sí lo hubo, si no hubiera esta liga con el partido, Jonathan, pues me parece que sí hay otros elementos para decir esto es sistemático, ¿no? Estos se pusieron de acuerdo, existen estos mecanismos
Y existe también esta historia también que trae el verde ecologista para reiterar y afectar de esta y esta otra manera. Bueno, me parece que también el expediente te da como estos espacios, ¿no? Como hacer estas excepciones a los principios. Por eso decíamos, no es universal, es un principio general. No todas las personas que emitan una opinión en la veda electoral van a ser sancionadas, ¿correcto? Adelante, Amanda, y luego regresamos con Jonathan. Muy breves, por favor, sus participaciones. Sí, justo, bueno, la pregunta inicial, ¿no? La previa, Sí. era quiénes de alguna manera puedan hacer uso de esta libertad de expresión, pues todos, ¿no? Al final del día, no podríamos hacerlo de otra forma, salvo aquellos supuestos que estén constitucionalmente así dispuestos o legalmente, porque si no caemos en otros excesos como la censura previa, ¿no? Ahora, el uso del ejercicio de la libertad de expresión en términos generales, ¿no? Lo puede hacer cualquier persona efectivamente, ¿no? Claro, también con unas limitantes, que es pues el uso respetuoso, ¿no? No promover el discurso de odio y todo ese tipo de cosas. Pero tratándose de periodistas, ¿no? Que es como donde se enfocó en un punto la pregunta, la propia Corte Interamericana, ¿no? Señaló que no necesitas exhibir tu credencial o tu cédula de periodista, ¿no? Porque justo es un sector de alguna manera que tiende a ser vulnerado por el Estado, de tal manera que no necesita identificarse para ejercer la profesión, porque muchas veces en la identificación le puede ir la vida, ¿no? Como no pasa en muchos países, ¿verdad? Que desaparecen a defensores de derechos humanos, ¿no? O matan incluso a personas periodistas. Entonces, por eso, ¿no? Cuando se dice esto no periodista, parece un poco difuso, ¿no? Si es por su actividad diaria o por la finalidad o función que está tratando de realizar en aquel momento. Entonces, sin embargo, pues, creo que lo más importante es respetar acá, ¿no? Más que centrarnos en el ámbito de si es o no periodista, ¿no? Como su profesión, como su función de vida o como su formación, vale la pena más señalar si está haciendo uso o no de su libertad de expresión, ¿no? Claro, con las limitantes constitucionales o legales que en algún momento se pudieran dar. Y me llamaba la atención, por ejemplo, yo sé que en materia electoral es muy sui generis por estas cuestiones de la veda, ¿no? O incluso de la propia violencia política en razón de género, pero volvemos al punto, ¿no? Quizá acá esas directrices no las puedan ir dando los principios, ¿no? Y los otros derechos que pueden estar en juego en algún tipo de expediente, principalmente los que resuelve la sala especializada. Nada más, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Y quién más quería participar? Ya, ahí vamos. Bueno, efectivamente, aquí, digamos, todavía podemos entender la complejidad normativa, porque recordemos el título, ¿no? Son los modelos contemporáneos de la lógica aplicadas, dijimos de una vez, a la sentencia, aplicada al derecho individual. Modelos lógicos aplicados al derecho, ¿correcto? Entonces, ahora, digamos, vamos allá a concluir nuestra charla con el tema del derecho, ¿no? Y veamos entonces cómo podemos ir derivando algunas reglas en un instructivo que nos beneficie, digamos, para poder entender un poco las cosas. Hemos dicho que la Constitución o la Convención Americana está conformada por una serie de principios en términos generales, ¿no? Principios generales, si quieren verlos así. Derechos fundamentales, pero que tienen un origen muchas veces basado en la moral. Por ejemplo, en el tema del no matarás, no robarás, ¿no? Y eso pues significa que tienes derecho a tu vida, derecho a que no te lastimen, derecho a la propiedad privada, que no te la quiten, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que si hacemos un análisis más profundo de esas normas constitucionales o convencionales, lo que vamos a encontrar encerrado, digamos, es moral. Moral individual, moral pública, moral del pueblo, moral de la época, ¿no? Temas de moral, cosas que entendemos que así deberían funcionar. Luego, entonces, aquí es algo bien importante. Las reglas morales generan inferencias de otros principios, o los principios morales, más bien dicho, los principios morales generan inferencias de otros principios. Por ejemplo,
¿qué podríamos decir? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el caso de, si decimos algo así como, si por ejemplo, sí, justo. Por ejemplo, algo así, si decimos, déjenme buscarles aquí un ejemplito, así como para que rápidamente. Por ejemplo, una norma moral, decíamos, como no debes mentir, no debes engañar, debes de cumplir lo prometido, derivan de una norma fundamental de la veracidad, ¿correcto? Entonces, la norma moral tal es no mientas, pero entonces puedes inferir otra norma fundamental que es la de la veracidad, como no debes causar daño a los otros, o por ejemplo, debes socorrer a los demás en caso de que estén necesitados. Es decir, la norma moral puede inferir otro tipo de normas. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de una norma que pudiéramos ligarla con lo moral, como por ejemplo, vinculada, por ejemplo, con la equidad de la contienda electoral. ¿Por qué debe haber equidad en una contienda electoral? Bueno, podemos ahorita ponernos a discutir y las razones, qué es lo correcto, ¿no? Bueno, supongamos que eso es una norma moral, la equidad en la contienda. Luego entonces podemos inferir que haya otras reglas morales como la de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos ir infiriendo otras que sí tienen un enlace natural con la propia Constitución? En cambio, cuando hablamos de las normas secundarias, lo que ligamos con ello justamente, pues cumplen una función axiomática, pero carecen de reglas de la inferencia. Por ejemplo, las reglas procesales no son reglas de las que se pueda inferir algo materialmente, sino formalmente. Por ejemplo, vamos a ponerles este ejemplo. Dice, el derecho vale solo como un derecho positivo, es como algo impuesto. La positividad del derecho consiste en la necesidad de ser impuesto y en la consiguiente independencia de su validez con respecto a la moral. En esta afirmación se encuentra la diferencia esencial entre el derecho positivo y el derecho natural, cuyas normas, al igual que las de la moral, se deducen a partir de una norma fundamental considerada como evidente en virtud de su contenido, que se concibe como la emanación de la voluntad divina, la naturaleza, la razón pura. Por el contrario, la norma fundamental en un orden jurídico positivo no es más que la regla básica, conforme a la cual se crean las normas del propio ordenamiento, o de la imposición de las normas, como en el derecho básico, que tiene que ver con la creación del propio derecho. Es el punto de partida de un procedimiento. Tiene carácter absolutamente dinámico, formal. Las normas concretas del sistema jurídico no son deducibles mediante la lógica, partiendo de dicha norma fundamental. Su creación necesita un específico acto impositivo, un acto de voluntad y no un acto de pensamiento. ¿Qué quiere decirnos el autor con esto? Bueno, que mientras sí podemos inferir una serie de principios desde la norma moral y que tienen esta validez común para toda la población, ¿no? Y que es entendible y que además es exigible, cuando hablamos de que las normas jurídicas carecen, o por lo menos las procesales también, carecen de estas inferencias, significa que nosotros no podemos tener esta superposición, esta supercreencia, ¿no? Este conocimiento holístico de cómo debería de funcionar un procedimiento. Por ejemplo, recordarán ustedes que algunas sentencias del Tribunal Electoral determinaron que los tribunales locales o las autoridades administrativas tendrían que estudiar ese caso determinado, y que incluso si no existiera un procedimiento, lo tenían que inventar, ¿no? Entonces, así, lo tienes que inventar. Como por ejemplo, el derecho de audiencia, cuando se estaban revisando las cédulas
de apoyo ciudadano para las candidaturas de cargos a la presidencia de la República, ¿no? De candidato de presidente, sí, candidato independiente a presidente de la República. No existía un procedimiento donde se pudiera revisar. Bueno, y el tribunal dijo, pues tienes que crearles el procedimiento y darles oportunidad para que desahoguen las vistas correspondientes y puedan formular los alegatos. Fíjense ahí cómo, bueno, pues el propio instituto pudo haber determinado un procedimiento completo como tal, ¿no? En el que advirtiera ese tema. Sin embargo, el tribunal, ¿de dónde advierte? No es de un conocimiento holístico, una superposición, una idea general, no, sino que advierte de principios morales de la propia Constitución que infieren que forzosamente antes del dictado de una sentencia requieres que te seas escuchado, que seas vencido, ¿no? Y sobre todo, máxime cuando lo que se trata es que pueda existir la supresión de un derecho, por ejemplo, de un derecho, en este caso fundamental, que era la participación en unas elecciones. Bueno, de esta manera podemos entonces generar varias pistas para aterrizar, y con eso cerraríamos nuestra charla del día de hoy, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con que la lógica está muy relacionada con este juego de Lego, ¿no? Que es su origen, que es la reunión de piezas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un juez al dictar una sentencia, ¿no? En términos doctrinales, pues es reunir piezas. Las piezas del expediente, las piezas de su conocimiento, de las máximas de la experiencia, de su subjetividad, de cómo entiende el mundo, como diría Caro, cómo hacemos para cerrarles otra vez el paso y que vayan más despacio porque así no se vale, bueno, es decir, es una concepción propia del mundo. Ese es el primer punto. El segundo punto que tenemos que ver es que la lógica o los modelos de la lógica nos ayudan a reconstruir nuestro pensamiento. Y podemos tal vez advertir que existen ciertas incorrecciones en el modelo de pensamiento de los jueces. Bueno, ¿nos ayuda a pensar? Sí. Ahora, ¿qué tanto valor le estamos dando o le podríamos dar? Pues la verdad es que pocas veces se hace. Así que esto es muy importante que el especialista en el derecho o el analista pues tenga esta posibilidad de reestructurar el pensamiento para lograr, por ejemplo, estas malas ideas sobre cómo debiera ser, por ejemplo, el nuevo sistema electoral, ¿no? Yo me lo imagino que así funciona y dime cuáles son esas piezas que estás recogiendo a partir de qué. Bueno, es una concepción y es una idea que así funciona el asunto. Pues entonces me parece que la creación normativa de un nuevo sistema electoral así no va a funcionar y tampoco, digamos, está soportada, digamos, por la lógica que ayudaría a corregir o enmendar muchos errores del pensamiento, que para eso nos serviría. El tercer anclaje que quisiera yo dejar muy claro es que la Constitución está conformada por una serie de principios morales. Los principios morales generan inferencias y estas inferencias también son válidas, es decir, tienen el mismo soporte de exigencia que un principio moral, como hablábamos hace rato de la dignidad. Como hablábamos también de la democracia, por ejemplo, podemos hablar de la democracia representativa, ¿no? De qué significa la democracia como ese interés legítimo, ese sueño legítimo del cual todos aspiramos a tener un estilo de vida determinado, ¿no? Como tal. Podemos desprender muchos principios que son válidos y que por lo tanto podemos aplicar en la decisión judicial. En cambio, cuando se trata de normas, las normas jurídicas, no de las morales, de las normas jurídicas, no podemos generar estas inferencias. En muchos casos requieren, sí, una determinación jurídica para que tengan validez. Y esto entonces me lleva a pensar, ya para dar un cerrojazo, a dos concepciones sobre el derecho electoral.
Una, digamos, formal, muy basada también en la lógica jurídica, en el silogismo jurídico, que me recuerda al sistema de nulidades. Un sistema de nulidades que busca o pretende ¿qué? Castigar la falta de validez o de las condiciones necesarias para que las elecciones cumplan uno de estos estándares mínimos de la democracia, ¿no? Para eso están las nulidades. Sin embargo, cuando ese sistema hoy ya no responde a esta, digamos, a esta visión del derecho, porque ya está enfocada más hacia los derechos humanos, hacia las concepciones de moralidad, por ejemplo, a la búsqueda de ver cómo logras los objetivos de la sociedad. Nos habla, por ejemplo, cómo podemos transitar de un modelo del sistema de nulidades a un modelo de integridad electoral, donde no necesariamente requieras lo tradicional, ¿no? De que esté en la ley, la norma que determina una conducta que es tachable, reprochable y que tiene una sanción, porque esas sanciones solamente son las que en la visión del legislador considera que son relevantes. Pero decíamos, eso se quedó hace 30 años en México, ¿no? Ese modelo del sistema de nulidades está más anquilosado, se quedó. Bueno, la evolución social ya caminó varios kilómetros y ya ni siquiera en el retrovisor vemos ese cochecito que viene cargando el sistema de nulidades electorales. Hoy requerimos un modelo que avance mucho más rápido para poder defender otros valores y principios que importan hoy a esta comunidad, que es por lo menos desincentivar las malas prácticas que no solamente afectan a un proceso electoral, sino que matan la democracia, que siembran un cáncer de la democracia, a la democracia, y que tristemente, cuando van pasando procesos electorales, ¿no? Van avanzando y casos que no amerita una nulidad de elección en términos, un castigo en términos de esa visión formalista, cuando vamos viendo qué calidad de democracia tenemos, pues está prácticamente en riesgo y por lo tanto puede estar también en riesgo los valores o principios morales establecidos en nuestra Constitución, si es que quien está en el poder no busca el respeto a los mismos. Pues hasta aquí mi plática del día de hoy. Ojalá les haya atraído. Les agradezco muchísimo su participación. Estuvo muy divertida, estuvo muy buena. Gracias a todos los que pudieron participar. Nuevamente se los agradezco porque hay una retroalimentación bien importante desde la trinchera y la visión holística de cada uno de ustedes. Bueno, pues esperemos vernos. Todavía tengo a las 7. No sé si ustedes van a estar en el mismo módulo, seguramente, o no, ¿verdad? Porque ahora ya los veo en la mañana, en la tarde y en la noche. Ya veo que les gusta mucho ser reincidentes de los cursos de la Escuela Judicial. Bueno, si los veo de 7 a 9, pues ahí los saludaré. Si no, les mando un afectuoso saludo y espero que pasen muy bonita tarde. Gracias, maestro, igualmente. Al Gracias, contrario, Gracias, maestro. Hasta un luego. placer y un gusto volver a verlos. Saludos, doctor, igualmente, y feliz año. Igualmente, gracias, gracias. Nos vemos. Gracias, Laura, muy gentil. Hasta luego.